Muy buenas amiguetes ojerosos, domingo 5 de marzo, domingo de NBA. Tenemos 10 partidos para hoy, así que repasamos la jornada de ayer y luego vamos con las previas. Jornada de 6 partidos ayer, Jesús, pinceladas. Voy rapidito, que tenemos mucho para hoy. Me quedo con el primer partido entre Toronto y Washington, decidido en la prórroga. Estuvo muy bien Gary Trent en el final, me quedo con él. Sí, señor, también me quedo con Adebayo en Miami. Partidazo suyo, 30 puntos, 11 rebotes, 83% de acierto en el tiro. Y Solo luego, falla pues, 2. solo falla 2 tiros, 10 de 12 en tiros a canasta. Brutal lo de este señor, que tiene que hacerlo de manera más regular, eso sí, ¿eh? Y luego, por supuesto, partidazos entre Milwaukee y Filadelfia. Los Bucks, la racha se queda en 16. Embiid y Harden son los que se encargaron de cortarla. Y el partido otro a escopetazos, entre Kings y Minnesota Timberwolves, los dos en más de un 55% de acierto en el tiro. Brutal. Bang! Bang! It's good. Wins the game at the buzzer. A qué buena hora empezamos, Barque, a las 7 de la tarde, partidazo. Esto no se lo pierde nadie. En el American Airlines Center, en Dallas, los Mavs reciben a Phoenix Suns. Varias cositas, ¿no? Mucho morbo ese enfrentamiento entre Kyrie Irving y Kevin Durant. Desde que ha llegado un jugador a Dallas, Irving, y Durant a los Suns, pues la verdad que las sensaciones muy diferentes, ¿no? Estamos todos, nadie se fía de Dallas y en los Suns, por el contrario, toda armonía, ¿no? Estas dos victorias con un más 14 y un más 21 ante Chicago Bulls y Charlotte Hornets. Hoy va a ser algo diferente, hay que plantear una defensa en la que te van a atacar más por el exterior, pero lo cierto es que Phoenix, que no está ni siquiera entre las 14 mejores defensas de perímetro, viene mejorando. En los últimos encuentros solo Oklahoma les ha hecho cosquillas, ¿no? En ese aspecto. Así que me fío en principio de la defensa. Y luego en los emparejamientos, pues es que Durant, Booker, Chris Paul, mucho más liberado al estar los dos acaparando. Luego Ayton es duda si juega. Veo bastantes facilidades de los Suns para anotar. ¿Por qué? Pues porque se enfrentan a los Mavs, que son pura inconsistencia defensiva. Vienen de ganar el partido contra Philadelphia 76ers, en el que necesitaron 82 puntos entre Irving y Doncic. Es un poco lo que necesitan por la inconsistencia que digo, ¿no? Van ganando el encuentro de más de 20 puntos y aún así Filadelfia es que casi les remonta en el último cuarto. Tuvieron incluso problemas, ¿eh? Y luego el tema de alternativas al triple, por lo que comento de que hay mejora en Phoenix. Creo que Doncic e Irving son capaces de ganar partidos, sí, pero hoy tienen enfrente demasiada tela, ¿eh? Creo que puede estar muy igualado. Me quedo con ese pedazo duelo entre Irving y Durant, que se tendrán ganas, pero doy favoritismo a los Suns por lo comentado, ¿no? Porque ahora mismo viven en una muy mayor armonía. Y en el United Center, Chicago recibe a Indiana Pacers. Ojito que en Indiana son dudas tanto Nesmith como Haliburton. Recordad que cuando no juega el director Haliburton, las cosas cambian en Indiana. Así que atentos a esa última hora. Ambos equipos tras derrota, los Bulls perdieron 125-104 contra Phoenix Suns, un partido que has comentado un poquillo antes por encima. Los Pacers perdieron contra San Antonio Spurs, así que haceos una idea, ¿no? Estos equipos han jugado 3 veces. El resumen rápido es que son encuentros con muchas pérdidas, con muchas imprecisiones, ¿no? Y con poca defensa. Para que Chicago Bulls haya hecho en este último encuentro que ganan los Pacers 117-113, 15 triples e Indiana 18, pues imagináis un poquito cómo hay, ¿no? Cómo van, cómo juegan. Los banquillos en ritmo rápido, es que creo que ese ritmo rápido a los banquillos beneficia, porque la segunda unidad, por ejemplo, del último partido que juegan contra Phoenix, pues es Drummond, White, Caruso y Dosunmu. Estos 3 bajitos están cómodos en ritmos altos, ¿no? En velocidades rápidas, y igualmente Indiana también, ¿no? Este banquillo de Indiana Pacers moviéndose rápido, mucho contraataque, están a gusto, así que veremos cuál de los dos banquillos saca más partido de esto. Y ya por destacar 2 jugadores, Haliburton, porque es que si no juega puede cambiar mucho la cosa, y Lavin, que lo único que le pido es que los días que no esté acertado de cara al aro, no siga tirando, esté bien o esté mal. Si está bien, tiras. Si no estás bien, intenta jugar para el resto, que también sabes hacerlo.
Doy un poquito de favoritismo a Chicago Bulls porque necesitan ganar para no perder el tren del play. Y continuamos en el Crypto.com Arena. Los Ángeles Lakers reciben también a muy buena hora, 9:30 de la noche, a los Golden State Warriors, donde regresa don Stephen Curry. Lo he puesto directamente en el quinteto. Igual está algo limitado, pero bueno, pongo ahí los puntos que promedia por si a alguien le interesa. 29 puntos está promediando don Stephen Curry esta temporada. Los Warriors con 5 victorias seguidas en casa, lo quiero recalcar, es un equipo que cambia mucho de casa a en visita, sobre todo en defensa. Apenas le ha encajado puntos, pero si nos vamos a precedentes con los Lakers es como mejor vemos este dato, ¿no? Los encuentros que juegan en casa, Lakers no pasa de los 109 puntos y hace unos días los Lakers les hacen 124 puntos también en este mismo escenario. Así que, ¿qué imagen voy a ver, o sea, qué cara voy a ver hoy de los Warriors? Pues no lo sé porque no me fío, han ganado muy pocos partidos en visita. Muy importante hoy la defensa con Draymond Green para intentar, a Draymond le pone mucho este escenario y luego con Looney, sobre todo para intentar frenar a Davis, que es la principal amenaza de los Lakers, que ofrecieron muy mala imagen contra los Wolves, lo dijo el señor Jamón, que no sabía por qué no habían sido muy intensos, ¿no? A ver qué pasa. Estuvo muy solo Anthony Davis y los precedentes de Davis contra Warriors tampoco son muy optimistas, ¿no? En el último se quedan muy pocos puntos, muy poco acierto. Fue más cosa coral, así que o apareces Redder, Beasley, desde el banquillo Austin Reeves y Lonnie Walker, o la cosa va a estar complicada para los Lakers. Donde sí veo ventaja de los Lakers es en la defensa que han presentado desde el perímetro contra estos Warriors. Los Warriors están en un 38% de acierto esta temporada, contra Lakers se quedan en un 30%. Y luego por dentro, con Vanderbilt y Davis pueden defender más o menos. Yo veo un partido que pueden los dos contrarrestarse bastante bien. Igual se queda en menos puntos de lo que pueda parecer, pero doy ventaja a Warriors por el regreso de Curry y porque vienen en mejor inercia. En el Barclays Center jugarán Brooklyn Nets y Charlotte Hornets. Unos Hornets que pueden recuperar a PJ Washington en el quinteto titular después de 4 partidos de ausencia. El equipo local rompió la mala racha que acumulaban contra Boston Celtics, remontando 28 puntos, si no recuerdo mal, y volviendo a demostrar que aunque haya cambiado mucho su plantilla, quieren seguir manteniendo esa posición de playoffs. Lo único que no me acaba de convencer es que Bridges, Johnson, Dinwiddie y demás, estos jugadores están acumulando muchísimos minutos y Harris y Curry, por ejemplo, desde el banquillo están prácticamente apartados. Por parte del equipo visitante, pues no juega Lamelo, no hay fiesta. Esto es así. Habían acumulado victorias contra equipos como Detroit, Miami, Minnesota, se lesiona y pierden contra Phoenix y Orlando y creo que esto va a seguir siendo así. Es cierto que el quinteto sigue teniendo mordiente ofensivamente hablando, pero en cuanto a equilibrio me cuesta verlo. Hoy el juego de interior y exterior, pues creo que Brooklyn sí que va a intentar hacer mucho daño desde el triple. Y por el otro lado, Charlotte lo que debe hacer mucho es cargar el rebote ofensivo, centrar mucho sus opciones cerca del aro, porque Williams puede pelearse con Claxton a la hora de rebotear sin ninguna duda, y luego desde el banquillo el amigo Nick Richards, sobre todo puede quitar muchísimos rebotes porque en Brooklyn no hay un pivot suplente, juega Royce O'Neal habitualmente, así que teniendo en cuenta esas cosas me costaría mucho que Charlotte, teniendo los objetivos que tiene a día de hoy, gane a unos Nets que siguen queriendo estar arriba, por eso ese favoritismo. Y nos vamos hasta Florida, en Orlando. Los Magic reciben a Portland Trail Blazers. Los Magic con 4 duelos clave en casa. Están a 3 partidos y medio del play-in. Todavía pueden. Es su momento, ¿no? Porque luego tendrán una gira bastante complicada por el oeste. Digo que Anthony y Sachs preparados, ¿por qué? Porque Gary Harris y Franz Wagner son duda. Yo creo que si no juegan, entrará Sachs, que me gusta muchísimo en el quinteto, me está gustando bastante, y luego creo que volvería a entrar en la rotación Okiki y Banquero pasaría a ser alero, pero Cole Anthony tendría más protagonismo desde la segunda unidad y lo cierto es que lo está haciendo bien. En los últimos encuentros vemos muchas veces que se va pues, a más de 20 puntos, ¿no? Lo mismo que Jalen Sachs. ¿Qué tiene que hacer hoy Orlando para frenar a estos desastrosos Blazers? Contener el triple. Creo que es el único sitio donde le pueden hacer cosquillas los visitantes, con Wendell Carter por dentro. Si sumas a Chuma Okiki y Banquero, creo que van a tener bastantes complicaciones los Blazers para anotar. Llegan con 5 de 6 derrotas. No hay clic en este equipo. Lo peor de todo es que no defienden. Siguen encajando muchísimo. Más de 124 puntos por partido de promedio.
equipos como Washington Wizards, Pelicans, que estaban teniendo complicaciones para anotar, les hacen más de 120 puntos. Es que creo que Orlando hoy puede hacer lo mismo si está más o menos enchufado, y la única ventaja, Lillard siempre solo, pero de más a menos seguramente, ¿eh? Así que nada, yo veo un partido para Orlando, a no ser que a los jugadores exteriores de los Blazers y al señor Lillard les entre todo desde el perímetro. Houston y San Antonio Spurs se vuelven a enfrentar esta noche. La noche pasada jugaron en San Antonio, ganaron los Rockets 122-110. Lo único, San Antonio sigue con bajas. McDermott, Johnson, Bradman y Birch no van a jugar. Basel se espera que hoy sí. Sobre todo lo que quiero destacar es que ¿por qué Porter y Green en un partido tan fácil, con un rival tan malo como San Antonio Spurs, no acaban con puntuaciones altas? Estos tipos tienen que brillar en partidos como el de esta noche, ¿no? A ver qué consiguen en este duelo. ¿Cómo se distribuyó ayer la anotación? Pues los Spurs consiguieron un total de 36 puntos en la pintura y Houston Rockets 74, haciendo un total de 15 triples los Spurs. ¿Esto qué te dice? Pues que las defensas aquí no existen. ¿Qué volveremos a ver hoy? 15 triples de San Antonio. Pues si Houston lo permite y tienen el día, sí. ¿Que tienen más facilidades a hacer los puntos cerca del aro? Pues serán cerca del aro. No espero defensas. Creo que puede ganar Houston Rockets esta noche, pero vamos, es que este partido tiene poco aliciente. Y de partido de rep en el Paycon Center en Oklahoma, los Thunder reciben a Utah Jazz. Hace 2 noches 130-103 los Thunder sin Shai, imprimiendo muchísimo ritmo, constante movimiento, todos aportando en ataque, y esa marchita de más que siempre tienen contra los rivales. Hoy además, como digo, vuelve Shai. Todo lo contrario en los Jazz, donde no va a jugar Mark Cannon, y yo no veo ningún sustituto claro. Pongo a Clarkson, que está recuperado, pero no creo que vaya a corregir los problemas que tienen, que están siendo claramente la falta de un timón, ¿no? Lo dije el otro día y lo vuelvo a decir, y es que se confirmó 21 y 25 pérdidas en ambos partidos contra Oklahoma, más pérdidas que asistencias. Hoy en los puntos puede aportar Clarkson, pero me cuesta mucho ver que no vayan a perder todos esos balones. La ventaja Kessler, ¿cómo aprovecharla? Pues pausando un poco el juego, no entrando a lo que quiere Oklahoma, pero como siempre lo consiguen los hoy locales, me cuesta tanto verlo que tengo que dar muchísimo favoritismo en este encuentro a los locales con Shai, y viendo que no está Mark Cannon para contrarrestarlo en el lado visitante. En el TD Garden tenemos otro partidazo entre Boston Celtics y New York Knicks. Ojito que en Boston no juega Robert Williams, tampoco Gallinari, y la duda de Brogdon. Esta es importante porque en el último partido entre estos dos equipos, Brogdon desde el banquillo tuvo una gran influencia. Así que, ojito. El equipo local, pues mal contra los equipos de Nueva York, porque de estos últimos 5 ha ganado 3 y los 2 que ha perdido ha sido contra los propios Knicks, 109-94 en Nueva York, y en visita contra los Nets, la visita de los Nets a Boston, 115-105 con remontada incluida. ¿Qué necesito hoy de Tatum? Pues puntos y rebotes. ¿Por qué? Porque no va a jugar Robert Williams. Podríamos ver a lo mejor en el quinteto, en vez de que entre White ahí, podría entrar Muscala con Horford, pero yo creo que este va a ser el que elijan para salir esta noche. Por hoy digo puntos y rebotes, porque necesitan de su anotación constante, y tendrá que cargar un poquito más el rebote para que Randle no consiga esas segundas oportunidades que está teniendo últimamente. Defender el interior, ¿cómo? Con Tatum, con Brown, solo con Horford, es complicado. ¿Cómo van a poder parar el físico hoy de Nueva York? Y luego, si todo lo meten en la misma cesta, que es la del triple, las cosas pueden ir mal. En estas 2 derrotas que estoy comentando contra Nueva York y contra Brooklyn, tienen un mal día desde el triple, y a pesar de tener un mal día siguen insistiendo con ello y tenían muchos más recursos. Lo bueno del precedente que vimos entre Nueva York y Boston y es que Jaylen Brown sí va a estar esta noche. Así que más opciones para atacar. Los Knicks, 8 victorias seguidas con un Branson jugador del mes, numerazos para este señor, merecidísimo, sin olvidarnos de que Julito Randle está en una forma ofensiva brutal, y yo creo que esto contagia mucho al equipo. Creo que los Knicks tienen mejor segunda unidad, hay que intentar aprovecharlo, y por eso digo lo de Brogdon. En el caso de que Brogdon no juegue, este escalón me parece incluso más grande, y hoy para mí es una prueba para la defensa, porque el otro día los Celtics no estaban bien desde el triple, no estaba Jaylen Brown y consiguieron más o menos defender. Hoy
Randle y Barrett, o Grimes sobre todo, que se tendrá que bailar con uno de estos dos, tienen que defender a Brown y a Tatum. Eso es muy, muy difícil, por eso igualo mucho las cosas, sigo dando favorito a Boston Celtics porque son más equipo, pero espero un auténtico partidazo. Y nos vamos hasta el Capital One Arena en Washington DC. Los Wizards reciben a Milwaukee Bucks. Los dos equipos en back-to-back, ambos perdieron anoche, racha cortada de 16 partidos de los Bucks contra Philadelphia 76ers. Pues cosas que pasan, ¿no? Vas ganando de 19 puntos, tienes gente con talento como James Harden, Embiid enfrente, te confías y pierdes. Algún día tenían que cortarla, ¿no? Yo no lo veo esto un drama, siguen primeros. Y si ganan hoy, pues incluso pueden ampliarla porque los Celtics tienen un compromiso difícil contra tus Knicks. Buenísimos porcentajes de acierto. Los Bucks están en más de un 50% en los últimos partidos. Están avasallando a los rivales. A Filadelfia ayer es que les hacen lo mismo, ¿no? O sea, lo superan con Giannis con 34 puntos sin estar demasiado brillante, pero acompañado muy bien por Holiday, por Middleton desde la segunda unidad, pues... Sí, es que tienen una artillería que es brutal estos Bucks, y encima han añadido piezas ahí ahora en el trade deadline que suman incluso más. Físicamente superiores, ahora lo explico, pero es que los Wizards vienen con un tute bastante importante, y creo que hoy Giannis, Brook López sobre todo, lo pueden aprovechar, también Holiday en el 1 contra 1. Veremos cómo acaba la cosa, pero para mí muy, muy superiores en este aspecto. Voy con los Wizards. ¿Por qué digo lo de físicamente superiores? Menudo tú te llevan, repito, 3 partidos más una prórroga en los últimos 4 días, back to back. Kuzma tocado. Creo que hoy pueden pesar muchísimo las piernas en el equipo local, porque es que además vienen de un doble enfrentamiento contra otro equipo súper físico, como es Toronto Raptors, que te lleva prácticamente al límite. Y jugadores como Porzingis o Bill, ya sabemos lo endebles que son, ¿no? Además se suman los muchos frentes que van a tener en defensa. La amenaza exterior de los Bucks es brutal. Giannis y López por dentro, Portis lo mismo. Es muy, muy complicado pararlos. Así que para mí, la única manera de competir este partido por parte de los Wizards es teniendo el mejor día en ataque. Terminamos en el Crypto.com Arena, donde los Clippers reciben a Memphis Grizzlies, y ahora iré con los Grizzlies porque madre mía. Zubac se espera que pueda volver a jugar hoy. Y es que la racha de Clippers, aunque no os lo creáis, son 5 derrotas seguidas. 2 veces contra Sacramento, 1 vez contra Denver, Minnesota y contra Golden State Warriors. Y la sensación sobre todo que te da es que no los estás viendo jugar mal, están jugando al límite y no están consiguiendo ganar a equipos... Bueno, Denver sí que es un equipo más fuerte, pero joder, Golden State Warriors... Bueno, esto se queda así. Para mí un problema es el rebote. En estos 5 encuentros... todos los equipos te han ganado el rebote. Sí, es cierto que no ha estado Zubac, pero Plumlee es un tío que puede rebotear bien y puede tener ayudas, por ejemplo, si metes a Covington o Batum o incluso Kawhi. Es un problema que creo que tienen que solucionar, ¿no? Yo creo que hoy Marcus Morris, has nombrado a Covington, creo que Marcus Morris no va a ser titular. Es mi sensación. Pues para mí debería serlo. O sea, Morris creo que desde el banquillo con los Powell y demás, creo que puede funcionar incluso más. Con Highland y este tipo de jugadores, creo que puede funcionar más. Veremos a ver, sobre todo, si este ritmo alto que están imprimiendo los partidos sigue siendo predominante. Tienen que también pensar un poquito en el tema del rebote. Y luego, como último concepto, para hoy la defensa en zona no me parece ninguna locura, porque con las bajas que tiene Memphis Grizzlies, puedes, digamos, centrarte más en defender al conjunto antes que de manera individual. Veremos cómo lo plantean esta noche. Y sí, Morant suspendido 2 partidos. Las bajas en Memphis son Morant, Brooks aseguradas, y Steven Adams aparece como cuestionable. Yo creo que no va a jugar, pero bueno, hay una ligera posibilidad. Brandon Clark se pierde toda la temporada también, por cierto. Eso hay que sumárselo, correcto. Y Bane y Jackson paso al frente hoy. Sabéis que solo me quedan esos dos, ¿no? Para tirar del carro esta noche. Lo que veo muy complicado que estos puedan suplir realmente toda la puntuación, por ejemplo, de ya Morant, y más contra un equipo como Clippers. Si metemos el ritmo rápido y loco de que suelen tener los partidos de Clippers, pues a lo mejor sí. Pero tanto como para pasar el marcador a Clippers me costaría verlo. ¿Y entonces qué necesitan ellos? ¿Contención o velocidad? Quiero decir, van a intentar buscar un partido más a intercambio de canastas en el cual creo que saldrían perdiendo, o velocidad en el cual un partido loco les podría venir bien. Pero es que ese ritmo le está gustando ahora a Clippers. En definitiva, visto lo visto, Clippers necesita ganar y tiene que ganar esta noche.
Hasta aquí las previas de hoy, gracias por el apoyo diario aquí en YouTube y para esta noche avisaremos si estamos en Twitch, así que atentos a todas nuestras redes sociales. Si no, nosotros volvemos aquí mañana con más previas. Chao, chao.